Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Un gusto saludarle a usted que nos sintoniza. ¿Alguna vez escuchó o tal vez usted mismo se preguntó por qué Dios permite el sufrimiento? ¿No puede Dios, siendo todopoderoso, desaparecer el dolor que hay en el mundo? ¿Verdad que alguna vez nos preguntamos aquello? La palabra de Dios nos enseña que Dios no es el que introdujo el sufrimiento o el dolor en la humanidad, sino que fue el hombre mismo el responsable de tan lamentable hecho. Como dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nuestro pecado trajo sus consecuencias: el llanto, tristeza, dolor, sufrimiento, enfermedades, la muerte. Pero aún así la palabra de Dios nos enseña que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mostrando así su amor. Pero hemos hablado también que en el sacrificio de Jesús se revela también la justicia de Dios. Nosotros ignoramos que Dios muchas veces usa el sufrimiento con un propósito. Ese sufrimiento, ese dolor que está en el mundo por nosotros, en las manos poderosas y sabias de Dios, tiene un propósito. El Creador nos entrega las consecuencias de nuestra desobediencia, como dice en Romanos 1:24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El apóstol Pablo nos ilustra un mundo similar al de los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando todo era libertinaje y depravación. Por eso Dios juzgó a esas tierras. Mas la misericordia de Dios es infinita y su sabiduría es inescrutable, como dice su palabra. Por eso Él nos entrega a nuestra inmundicia para que aún de esa manera lleguemos al arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, verso 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces somos como aquel hijo que se alejó de su padre, malgastó sus bienes viviendo perdidamente, hasta que llegó a desear la comida de los cerdos. Sucio, descalzo y hambriento, entre los cerdos empezó a recapacitar, y se arrepintió de haberse alejado de su padre y haberle deshonrado, y tomó una decisión: volver a él e implorar su perdón. Y bueno, conocemos la historia. Su padre lo perdonó y lo recibió como el hijo que había muerto, pero que volvió a la vida. Dios nos entrega las consecuencias de nuestra desobediencia, para que aunque sea de esa manera, encontremos el arrepentimiento y miremos a Cristo, quien nos limpia de todo pecado y nos da el perdón de Dios. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.